Estamos en el año 58 antes de Cristo. E imaginemos tres mundos que giran cada uno en su órbita, sin saber que están a punto de chocar. Tres mundos, sí. Por un lado tienes Roma, una república que se desangra por dentro, con políticos usando bandas armadas en las calles. Luego, al norte, un general, Julio César, que está forjando un imperio en la Galia. Una conquista, brutal, pero a la vez brillante. Y al sur, el tercer mundo. El Egipto de los faraones, un reino riquísimo que intenta sobrevivir a sus propias intrigas y, sobre todo, a la sombra de Roma que se alarga cada vez más. Y las fuentes que vamos a analizar hoy nos meten de lleno en ese momento. Un tablero de ajedrez donde las jugadas de unos pocos van a decidirlo todo. Y ese es el objetivo, ¿no? Desentrañar cómo las ambiciones de César, Pompeyo, Craso, las luchas en el Senado, las intrigas en Alejandría... No son historias separadas. No lo son en absoluto. Son hilos de la misma trama. Vamos a ver esos momentos clave, esas decisiones que lo conectan todo. Porque la clave está ahí, en los detalles, en la astucia de un general o en la inteligencia de una princesa adolescente. De acuerdo, pues vamos a ello. Empecemos por el ojo del huracán. Empecemos por Roma. La Roma del caos. Exacto. Las fuentes describen una ciudad donde la violencia política es el día a día. Y hay un nombre que destaca por encima de todos: Publio Clodio Pulcher. Uf, qué personaje. Un tribuno de la plebe que parece un agente del caos. Pero las fuentes dicen que no era un simple matón. ¿Quién movía sus hilos realmente? Esa es la pregunta del millón. Porque Clodio es mucho más. Es un patricio, fíjate, que se hace adoptar por una familia plebeya solo para poder ser tribuno. Ya nos dice mucho de su ambición. No actúa solo. Las fuentes son muy claras. Actúa, y cito, al dictado de los principios políticos de César y Craso. Es el brazo armado del triunvirato en Roma. O sea que estamos viendo cómo la violencia deja de ser un fallo del sistema para ser una herramienta. Una herramienta, sí. Utilizada por los hombres más poderosos. Se ha cruzado una línea roja. La república se basaba en la ley, en el debate en el Senado. Y Clodio lo lleva a la calle. Lo lleva a la calle con el permiso de César y Craso. Y su método es terrible, pero brillante. Reorganiza los colegia. Que eran, para que nos hagamos una idea, como los gremios de la época, ¿no? Asociaciones de artesanos, panaderos... Eso es. Grupos que ya tenían una estructura, una lealtad. Clodio les da un propósito político y los convierte en su fuerza de choque personal. En una milicia. Prácticamente. Con ellos podía intimidar a magistrados, reventar votaciones, paralizar la ciudad si quería. Es la banda callejera convertida en arma política. Y encima era un maestro del populismo. Por un lado, aprobaba leyes que le daban el favor del pueblo, como el reparto gratuito de grano. Y por otro, el terror. El caso de Cicerón es el ejemplo perfecto. Las fuentes cuentan que su mujer, Fulvia, le susurra «mátalo». Pero Clodio es más listo. Mucho más listo. Asesinar a un consular como Cicerón, bueno, habría sido un escándalo enorme. Así que elige la humillación, el exilio. Y lo hace con puro teatro político. Con una ley a medida. Una ley retroactiva, sí, que condenaba al exilio a quien hubiera ejecutado a ciudadanos sin juicio, hecha para Cicerón por lo de la conjuración de Catilina. Pero la humillación tenía que ser visual, ¿no? Tenía que ser un símbolo. Por supuesto. Cuando Cicerón huye, Clodio cumple su promesa. Ordena derribar su magnífica casa en el Palatino. Y en su lugar, promete construir un templo a la diosa Libertas, la libertad. ¿Es una genialidad propagandística? Hombre, claro. No es solo destrucción, es una declaración. Borra a su enemigo del mapa de la ciudad y le dice al pueblo: he quitado la mansión de un rico para daros un espacio sagrado. Un mensaje potentísimo. Pero esto tiene una consecuencia inevitable: la escalada. Si un bando tiene bandas armadas, el otro crea las suyas. Y así aparece Milón, otro tribuno, financiado por los enemigos de Clodio. Por Pompeyo, que ya empezaba a estar harto. Principalmente. Y de repente, Roma es un campo de batalla. Las bandas de Clodio contra las de Milón. El poder ya no está en las instituciones, está en quien controla la calle. Y mientras Roma arde, la pregunta es: ¿dónde está César? Uno de los que encendió la mecha. César está muy lejos y muy ocupado. Está en la Galia forjando un poder mucho más duradero que el de unas calles de Roma. El poder que te dan 8 legiones leales a muerte. Y es ahí, en la Galia, donde vemos al genio militar en estado puro.
Hay un episodio contra el rey germano Ariovisto que me parece increíble. César tiene un problema de confianza. Enorme. Su caballería es gala, son aliados. Y sospecha que pueden fallar o incluso traicionarle. ¿Y qué hace? Pues hace algo que define a un líder. Es una solución que nadie se esperaba. Nadie. Demuestra una confianza absoluta en sus hombres. Ordena que todos los jinetes galos desmonten. Y a continuación manda a su élite, a los veteranos de su amada 10ª Legión, que monten ellos en los caballos. Convierte a su mejor infantería en caballería pesada e improvisada, en mitad del campo de batalla. El efecto psicológico debió ser devastador para el enemigo, que de repente ve a los legionarios más temidos de Roma cargando a caballo. Y sobre todo para sus hombres. Claro. Imagina ser un legionario de la 10ª. Tu general te está diciendo, sois mi guardia personal. Confío mi flanco más débil a vosotros. Eso forja una lealtad que va más allá de la paga. Es casi fanatismo. Y mientras crea esa lealtad, también está pensando a lo grande. No solo gana batallas, rediseña el mapa. Sí, es que César ya no piensa como un procónsul. Piensa como un arquitecto de imperios. Es en estas campañas contra los germanos cuando empieza a ver el río Rin como una buena frontera natural para Roma. Una idea que va a durar siglos. 500 años. Está pacificando la Galia y a la vez creando una barrera para protegerla. Y mientras, claro, acumula una fortuna y un poder político inmenso. Un poder que a veces pendía de un hilo. La batalla contra los nervios, que las fuentes describen como los más fuertes de todos los galos. Ahí casi lo pierde todo. Una emboscada casi perfecta, sí. Las fuentes hablan de un personaje misterioso, el extranjero, un consejero del rey belga que conocía las tácticas romanas y que diseña la trampa. Y el ataque es fulminante. Tan rápido que los legionarios apenas tienen tiempo de ponerse los cascos. 2 legiones, la 7ª y la 12ª, están a punto de colapsar rodeadas. El pánico empieza a extenderse. Y es ahí, en ese momento de desastre, cuando César hace algo impensable. Hace lo que solo hacen los más grandes. Toma el control. Le quita el escudo a un legionario, corre a primera línea y se pone a luchar como uno más. Él mismo. El mismo. Empieza a gritar los nombres de sus centuriones, a animarlos, a reorganizar la línea bajo una lluvia de flechas. Su presencia, su valor, cambia el curso de la batalla. Inspira a sus hombres a resistir hasta que llegan los refuerzos. Salva al ejército con su ejemplo. Es la imagen del héroe. Pero las mismas fuentes que nos cuentan esto nos muestran la otra cara, una mucho más oscura. Y es fundamental no olvidarla. El heroísmo y la brutalidad sistemática van de la mano. Tras una rebelión de los vénetos, una tribu gala, la respuesta de César es aterradora. Es una crueldad ejemplarizante. Totalmente. Captura a todo su consejo de ancianos y los ejecuta. Y al resto de la población, hombres, mujeres, niños, los vende a todos como esclavos. Borra un pueblo del mapa. Y esto no pasa desapercibido en Roma, claro. Tiene un eco político directo y muy ruidoso. Su gran enemigo en el Senado, Catón, usa esto para atacarlos sin piedad. Lo acusa de actuar como una bestia sin control. E incluso llega a proponer algo muy fuerte. Propone formalmente en el Senado que César sea arrestado y entregado a las tribus germanas, para que Roma lave su honor. La guerra de la Galia está partiendo Roma en dos. O estás con César o contra él. Es fascinante porque mientras esta lucha se recrudece, hay otro poder en el tablero. Uno mucho más antiguo, que juega a otra cosa. Tenemos que mirar al sur, a Egipto. Un reino que es, a la vez, inmensamente rico y desesperadamente débil. Egipto ya no puede competir con Roma militarmente. Sus únicas armas son la diplomacia, el dinero, la intriga. Y en ese nido de víboras está aprendiendo a moverse un adolescente, Cleopatra, que ha estado exiliada en Roma con su padre, Ptolomeo XII, y ha visto cómo funciona el poder. Pero, ¿por qué era Egipto tan crucial para Roma? Más allá del oro. La respuesta es mucho más básica. El pan. El pan. Egipto es el granero del Mediterráneo. Alimenta a la plebe de Roma. Quien controla el trigo egipcio, controla el precio del pan en la capital. Y quien controla el precio del pan, controla la paz social. Una subida de precios podía provocar disturbios y derribar gobiernos. Por eso todos los grandes de Roma, Pompeyo, Craso, César, tienen los ojos clavados en el Nilo. Es el premio definitivo. Y mientras Ptolomeo y Cleopatra están en Roma, quien gobierna en Alejandría es la hermana mayor de ella, Berenice IV. Y aquí las fuentes nos cuentan una historia que parece una tragedia griega. El Senado romano, para controlarla, le impone un marido,
un tal Seleuco VII. Un personaje del que las fuentes, bueno, no hablan muy bien. No, desde luego. La descripción es memorable. Un hombre tosco, maleducado y que, para colmo, desprendía un intenso olor a atún. Uno se imagina la escena. La diplomacia romana en su máxima expresión. Te imponen un marido que huele a pescado. Y la reacción de Berenice es digna de una reina. Es una reacción de poder absoluto. La noche de bodas, según cuentan, Berenice ofrece un banquete. Con una calma total le da a su nuevo esposo una copa de oro con vino. ¿Y el bebé? Él bebe. El vino, claro, está envenenado. Mientras él agoniza, se dice que ella le dio un beso al exterior de la copa, un gesto casi burlón, y llamó a sus esclavas para que limpiaran. Vaya, es una declaración de intenciones brutal. No soy la marioneta de nadie. Pero, irónicamente, ese acto de fuerza es la excusa perfecta para que Roma intervenga. Exacto. La inestabilidad en Egipto siempre era una oportunidad para Roma, y Pompeyo la aprovecha. Envía a uno de sus hombres, Aulo Gabinio, que invade Egipto, no para conquistarlo, sino para restaurar el orden. Que en la práctica significa poner de nuevo en el trono al faraón que les conviene, Ptolomeo XII, el padre de Cleopatra. A cambio, por supuesto, de una fortuna, y una deuda de gratitud que convierte a Egipto, de facto, en un protectorado romano. Y es en ese ambiente, viendo a su padre volver al poder gracias a las legiones romanas, donde la joven Cleopatra aprende la lección más importante de su vida. Hay una frase que se le atribuye, hablando con Julia, la hija de César. Una frase que es: De una inteligencia política asombrosa para su edad. Se cuenta que le dijo a Julia que su reino no necesitaba un guerrero que luchase contra Roma. sino otra cosa. Lo que necesitaba era un romano que luchase por Egipto. Ya no piensa en resistir, sino en manipular. Entiende que el poder romano es una fuerza de la naturaleza, no puedes pararlo, pero si eres lista puedes canalizarlo a tu favor. Es una visión estratégica que lo cambia todo. Y si conectamos los tres mundos, vemos que hacia el 53 a.C., todas las piezas están a punto de chocar. El primer triunvirato, ese pacto que mantenía el equilibrio, se ha hecho pedazos. Se ha roto por dos tragedias, una política y una personal. Así es. La política, la muerte de Craso, aniquilado con sus legiones en Partia. Desaparece el tercer hombre, el que hacía de contrapeso entre César y Pompeyo. Y la tragedia personal, quizá más importante, es la muerte de Julia, la hija de César y esposa de Pompeyo. Ella era el único vínculo humano, el pegamento emocional que los unía. Sin ella, ya no hay nada que los frene. Entonces, el escenario está listo. César tiene sus legiones veteranas en la Galia, leales a él. Y Pompeyo se ha quedado en Roma, convertido en el campeón del Senado, que ve a César como una amenaza. La colisión parece inevitable. Totalmente. La República se asoma al abismo. Pero las fuentes nos dejan con dos figuras que, hasta ahora, han estado en un segundo plano. Observando, aprendiendo, esperando. Dos personajes que han sido testigos silenciosos de todo. Exacto. El primero, un joven líder galo llamado Vercingetorix. Ha servido con César, ha visto su genio de cerca y, según las fuentes, ha registrado en secreto cada táctica y cada maniobra. Ha sido el mejor alumno. Y la segunda es esa joven princesa en Egipto, Cleopatra, que no solo ha entendido la política romana, sino que guarda una carta secreta que la difunta Julia le confió para su padre César. Personajes que han sido espectadores, pero que están a punto de saltar al escenario y convertirse en protagonistas. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Una pregunta que queda flotando en el aire. ¿Qué sucede cuando aquellos que han estado aprendiendo del maestro deciden que la lección ha terminado y que ha llegado su momento de actuar?